Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queremos que conozcáis, hermanos, la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En las pruebas y desgracias creció su alegría y su pobreza extrema se desbordó en un derroche de generosidad. Con todas sus fuerzas y aún por encima de sus fuerzas, os lo aseguro, con toda espontaneidad e insistencia, nos pidieron como un favor que aceptara su aportación en la colecta a favor de los santos. Y dieron más de lo que esperábamos, se dieron a sí mismos, primero al Señor y luego, como Dios quería, también a nosotros. En vista de eso, como fue Tito quien empezó la cosa, le hemos pedido que dé el último toque entre vosotros a esta obra de caridad, ya que sobresalís en todo, en la fe, en la palabra, en el conocimiento, en el empeño y en el cariño que nos tenéis, distinguidos también ahora por vuestra generosidad. No es que os lo mande, os hablo del empeño que ponen otros para comprobar si vuestro amor es genuino. Porque ya sabéis lo generoso que fue nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico, se hizo pobre por vosotros, para enriquecernos con su pobreza. Palabra de Dios. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras viva, tañaré para mi Dios mientras exista. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él, que mantiene su fidelidad perpetuamente. Que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Después de habernos enseñado que la violencia hay que superarla para poder vivir de verdad y convivir armoniosamente, ahora Jesús nos explica la otra cara de la moneda, el amor, que debe ser lo que supere la violencia. Y por eso nos presenta tres categorías o tres pares de categorías de personas. Primero, el prójimo y el enemigo. Después, los buenos y los malos, y los justos y los injustos. Y por último, son cuatro, los publicanos y los pecadores. Aquí esto nos muestra que hay una concepción fragmentada de la convivencia social y que se puede clasificar a las personas entre amigos y enemigos, o entre justos e injustos, o entre buenos y malos, o entre pecadores y publicanos. Eso nos lleva a replantearnos nuestro esquema de relaciones sociales. Cuando se nos habla del amor, nosotros espontáneamente pensamos en un sentimiento, pero cuando Jesús nos presenta el amor, no se refiere a un sentimiento, se refiere a una actitud que es diferente. Y pudiera ser que uno no tenga, digamos, ese sentimiento de afecto o de un amor volcánico, eruptivo, pero que sí tenga la actitud que requiere el amor. Y vamos a ver en qué consiste esa actitud. Jesús plantea una cosa que venía por tradición: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. El prójimo es el connacional, el correligionario, o sea, amarás al que es de tu pueblo y al que es de tu religión. Y al otro, el resto es el enemigo, aborrécelo. Eso no estaba en la Escritura. Lo de amarás a tu prójimo sí, pero lo de aborrecerás a tu enemigo no. Eso estaba en las costumbres. Pero como veíamos ayer, no es solamente lo que está en la Escritura, es lo que está en la educación y en la cultura lo que influye en nosotros, y muchas veces de manera invisible. Bueno, a ustedes les dijeron eso y yo les digo: amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen. Amar y orar por los que son adversos. Así serán hijos de su Padre del cielo, que hace salir su sol. Fijémonos que la condición de hijo de Dios no aparece como un abolengo, no aparece como un título, aparece como una conducta. Ser hijo de Dios no es algo que se demuestra con un documento, con una genealogía. Ser hijo de Dios se demuestra con un modo de convivir. Y ese modo de convivir consiste justamente en que, a pesar de que se distinga el amigo del enemigo, no se discrimina, no se excluye,
al enemigo. Amen a sus enemigos. Si amar consistiera en un sentimiento, nosotros podríamos decir que nos están mandando algo imposible, porque ¿cómo puedo yo sentir afecto por una persona que me maltrata? Como me dicen a veces algunos hijos que han sido abandonados largo tiempo por sus padres, ¿cómo puedo yo sentir cariño por ese papá o por esa mamá que me abandonaron si yo no me crié con ellos? Sí, no se trata de un sentimiento, se trata de ser como el Padre Celestial. ¿Y cómo es el Padre Celestial? Dice: hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Las metáforas del sol y de la lluvia nos ayudan a comprender de qué se trata. En aquella época, en la cultura agraria, como hoy también, el sol y la lluvia son las claves para la germinación de la semilla y una buena cosecha. Sol oportuno, lluvia oportuna, cosecha exitosa. Entonces, de lo que se trata es de tener una disposición de ánimo para hacerle el bien a las otras personas, de tal manera que ellas puedan lograr su crecimiento humano y producir frutos en beneficio de los demás. Por lo menos darles esa oportunidad. El amor consiste entonces en una actitud que se define por la disposición permanente a hacerle el bien a cualquier persona, muéstrese amiga o muéstrese enemiga, sea perseguidor o sea seguidor. Se trata de una disposición, no es un sentimiento. No se requiere que tú sientas un afecto particular, no. Lo que se requiere es que tengas esa decisión de hacerle el bien a la persona en cuanto se te presente la oportunidad. Y Jesús nos remite a la experiencia normal, llamémosla así, que es la experiencia de la reciprocidad. Si ustedes les manifiestan amor a los que se los manifiestan a ustedes, ¿qué recompensa merecen? Es decir, ¿qué hace uno de extraordinario si responde al amor con amor? Eso es lo que podríamos llamar una personalidad eco. El eco responde lo que se le grita o lo que se le dice. Hola, y el eco responde hola. Adiós, y el eco responde adiós. Tu madre, y el eco responde la tuya. Eso es una personalidad eco. Y Jesús nos dice, si ustedes actúan de esa manera, no son alternativa ninguna, son más de lo mismo. Y luego dice, y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Esto no es simplemente el saludo del voleo de manos. Era el saludo que se usaba en aquella época, que consistía en manifestarle a la persona los buenos deseos, los parabienes, en fin, todo lo que pudiera significar bendición para aquella persona.
En eso consistía el saludo. Y Jesús dice, si ustedes eso lo hacen solamente con los que son de su pueblo y de su religión, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está la alternativa? Esto es muy importante porque si nosotros seguimos con el cuento de que a mí el que me la hace me la paga, entonces da lo mismo ser cristiano que no serlo, porque eso lo hacen también los que no son cristianos. De lo que se trata es de que nosotros realicemos algo que sea propio de los cristianos. Recuerdo que cuando joven sacerdote participé en una reunión. Unos marxistas decían, ustedes los cristianos tienen dos cosas que son muy potentes: el amor a los enemigos y el perdón de las ofensas. Yo pensaba para mis adentros, ojalá lo practicáramos, pero solamente lo tenemos escrito. Y no es siempre que lo practiquemos. Jesús nos pone ahora frente a dos categorías que eran muy detestadas por la gente piadosa de Israel, que eran los publicanos y los paganos. Los publicanos y los gentiles, como se decía, o los paganos. Los publicanos eran los que sabían que Dios existía y conocían del Dios de Israel, pero no vivían de acuerdo con la palabra del Dios de Israel. Los paganos eran los que desconocían al Dios de Israel porque reconocían a otros dioses. Compararlos con los publicanos y con los paganos era hacerles sentir a los piadosos que a la hora de la verdad no eran nada. Solamente alardeaban de una piedad y de una religión que en el fondo no transformaba su vida. Y entonces termina Jesús haciéndonos una invitación que constituye todo un desafío. Sean perfectos como su Padre del cielo es perfecto. Y pongamos atención, aquí la perfección no es una cuestión de tipo legal, como la entendían los judíos. Cuando nosotros encontramos esto de la perfección en el Evangelio, no se refiere a lo que entendían los fariseos, que consideraban que perfecto era el que obedecía todos los mandamientos de la ley. Y como no lo lograban, entonces tenían que fingir que sí los cumplían. Para Jesús la perfección consiste en dos cosas. Primero, en esto que encontramos aquí, el amor universal, la disposición a amar a todo el mundo, independientemente de su condición. Y segundo, el propósito de construir el reino de Dios, o sea, la sociedad justa a cambio de la sociedad injusta. Recordemos el relato de aquel hombre rico que se le presentó a Jesús deseoso de tener vida eterna. Y Jesús le dijo, cumple los mandamientos. Sí, ya yo eso lo he hecho, pero yo siento que me falta algo. Sí, sí te falta algo. Tú
eres muy rico y estás viviendo entre gente muy pobre. Pon lo tuyo al servicio de los pobres y entonces sígueme. Ese amor universal entonces consiste en entablar unas relaciones abiertas con los demás y en procurar una sociedad que tenga relaciones verdaderamente humanas. No son medidas de 60, 90, 60, ¿cómo es que son las 90, 60, 90? No es eso. No son cuestiones de que sí, que cuando recibe la hostia se fija muy bien de que no me vaya a quedar ninguna partícula mínima y tengo que buscar una lupa para ver. No es esa perfección, porque no se trata de escrúpulos. No se trata de escrúpulos. El Señor Jesucristo no tiene ningún problema en que su sangre se derrame por tierra. Pensemos una cosa. Cuando Jesús colgaba de la cruz, no había debajo de él vasos sagrados para recoger la sangre. Su sangre cayó por tierra. Cuando a Jesús lo levantaron a azotes y le sacaron sangre, no hubo purificadores para limpiar los látigos. No nos volvamos escrupulosos pensando que allí es donde está la perfección. La perfección está en esta calidad de amor que el Padre Celestial manifiesta y que nosotros como hijos tenemos también la tarea de manifestar.